Bueno, lo que me han encargado es que intente hacer una especie de introducción. Entonces, supongo que os contaré cosas que alguien pues que ya sepa, otras que cuesten menos. Lo que voy a intentar es, pues para el que no sepa nada, que empezar a centrar términos, porque como pasa con todas estas cosas que algo se hace popular, pues llega un momento en que la gente empieza a llamar a cualquier cosa cloud porque, oye, está muy bien juntarse a esta nueva ola que va para acá, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un concepto claro. Lo que voy a intentar es daros pinceladas de qué podía ser esto del cloud, ¿no? Y la forma más fácil que se me ocurre es, y dejadme que me levante porque es que no puedo estar sentado, es empezar a contaros cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué todo esto del cloud llega? Porque del cloud se lleva hablando desde hace 2 años, 3 años, no mucho más, y luego veréis datos exactos de cuándo se empieza a hablar, pero de esto podemos estar hablando años y años y años, porque en el fondo ha sido una progresión natural de la informática. Ahora la llamamos cloud, ¿vale? Y le pondremos unas características y a nosotros nos gusta definirlo de una manera y vais a ver cómo nos gusta definirlo, pero en el fondo esto es una progresión, algo que ha ido pasando, que ha ido sucediendo poco a poco, que han habido elementos que se han ido generando en el futuro y que ahora todos juntos pues forman lo que se llama cloud, pero no es algo que de repente no existiera y pasara a existir de repente, con lo cual, pues bueno, conviene saber un poco de dónde venimos, ¿no? Yo creo que la clave viene de esto que veis aquí, ¿no? Es decir, los costes de la tecnología de información, del IT en inglés, se están desplazando. Antes, cuando uno pensaba en lo que le costaba la informática, pensaba en lo que le costaba los servidores o el almacenamiento. Bueno, eso que ocurría antes está dejando de pasar y empiezan a ocurrir que otras características son las que hacen que se determine el coste que tú estás gastando en IT. Y son cosas como el inmueble, el lugar donde te encuentras, ¿vale? Es decir, empiezas a necesitar unos centros enormes, una cantidad de lugar tremendo para almacenar las máquinas. Cada vez tienes más máquinas, una cantidad cada vez muchísimo más significativa, con lo cual el coste de dónde las tienes es bastante importante. La electricidad que gastas, algo que antes era realmente marginal, ahora empieza a ser muy importante. No sé si lo habéis visto. Seguro que lo habéis vivido todos. Hace unos años comprábamos un Pentium y el Pentium se vendía por los megahercios, ¿no? Decía, tantos megahercios, fenomenal. Ahora me voy a comprar uno del doble de megahercios, fenomenal. Esto va a ir mucho más rápido, ¿vale? Si os fijáis, se han dejado de hablar de megahercios. ¿Por qué? Pues porque en megahercios no hemos aumentado en velocidad ningún procesador. Y eso es porque los ordenadores consumen tanta energía, disipan tanto calor, que es que no es posible hacerlos crecer en megahercios, ¿vale? Están consumiendo cantidades de electricidad, pero brutales. Estamos hablando de que, a lo mejor estamos hablando de 100 vatios de disipación de calor, una burrada, algo semejante a una bombilla, y estamos hablando solamente del procesador. Es decir, necesitan más y más electricidad. Por eso, cuando oís noticias por ahí como que Google se está metiendo a hacer patentes de generación de electricidad, pues tiene todo el sentido del mundo, porque si tiene un data center gordísimo, pues es interesantísimo conseguir que la electricidad le salga lo más barato posible. Y si la tecnología que hay por ahí de generación de electricidad es suficientemente cara, pues yo me meto a invertir en conseguir hacerla más barata. Tema de refrigeración, como os decía, si estamos disipando mucho calor, tenemos que conseguir ser capaces de disiparla muy rápidamente. Creo que esta misma semana salía una noticia de una tecnología de IBM que no es nueva, es simplemente un gran aprovechamiento de la tecnología de conseguir disipar en calor, no por ventiladores, sino por disipación a través de agua. Es decir, tienes agua, el procesador la calienta, se mueve a otro sitio y se va moviendo un ciclo de agua fría, agua caliente, que es el que va refrigerando, ¿no? Pues eso a escala masiva, yo creo que esta semana he visto una noticia por ahí, pero vamos, una técnica que ya existe desde hace tiempo. Y otra es el personal. De forma que el IT se transforma completamente en lo que estamos haciendo. Y cuando uno empieza a hacer números, suele llegar casi siempre a esta gráfica. Esta gráfica es súper popular, ultra popular, ¿vale? Lo que intenta mostrar es que esa línea azul, que es la coste del servidor, más o menos se va manteniendo, es decir, lo que cuesta comprar un servidor es más o menos constante, no está variando mucho en los últimos años. En cambio, lo que son los costes de energía, de mantenimiento de la infraestructura están creciendo, hasta tal punto que de forma total, en 2001 podrían ya estar superando esos costes de adquisición, ¿vale? Estamos hablando de un análisis en un periodo de 3 años, ¿vale? Esta gráfica es tan popular que es controvertida, porque hay gente que dice, oye, que es que se están exagerando los costes, pero bueno, estas particularidades aparte, lo que sí que es importante ver es la tendencia a que el coste del servidor se está manteniendo, en cambio todas estas cosas que estamos hablando están creciendo, cada vez cuestan mucho más hacer. Con lo cual hay que empezar a pensar en que, oye, a lo mejor tenemos que repensar cómo hacemos esto para que sea mínimamente eficiente y que no se nos disparen los costes, porque como veis esto está subiendo de forma espectacular, ¿vale? Lo primero que se ha hecho, y hay gente que llama cloud a esto, es virtualizar. ¿Qué es virtualizar?
Virtualizar consiste en coger un ordenador y meter dentro del ordenador lo que antes metías en varios ordenadores, que es lo que se llaman ordenadores virtuales. Es decir, coges un ordenador, que es una caja física, es un ordenador físico, y lo que haces es meter dentro de eso varios, lo que contienen cada uno de ordenadores. Estás virtualizando, estás metiendo todo junto, ¿vale? Este es el primer paso, ¿vale? ¿Por qué se hacía esto? Porque los ordenadores, pasada la era inicial de los mainframes, estaban muy poco utilizados. Entonces decían, no, oye, tengo ordenadores, si consigo por lo menos utilizarlos al máximo de su capacidad, ya estoy ahorrando energía. Estoy ahorrando buena parte de los costes que estabais viendo antes. Bueno, parece que es un buen paso, ¿no? Un primer paso adelante. Y esto es lo que se ha hecho en muchísimos centros de datos. Tanto los centros de datos de los operadores, de hosting, como en los centros de datos de las propias empresas, ¿vale? Es lo que se llama muchas veces como consolidación, ¿no? Es decir, tengo varias máquinas, meto todo en una, con lo cual me ahorro tener encendidas más de una y entonces ahorro costes. Como habéis visto, los costes son de electricidad, mantenimiento, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno empieza a analizar los costes, se da cuenta de algo clave, que es que la virtualización no es suficiente y se puede hacer muchísimo más, ¿no? Y aquí es donde entra toda la clave del cloud. La segunda gráfica que os voy a enseñar, que también es ultra popular, es un estudio que se hizo en 2008 y que ayuda a entender muy claramente las cosas. Aquí se hablaba de, oye, voy a intentar comparar los costes de un centro de tamaño medio con los costes de un tamaño grande, un centro de tamaño grande. Porque quiero saber hasta qué punto, si soy capaces de industrializar esta solución del IT y hacerla pues muy masiva, soy capaz de ahorrarme costes, ¿vale? Entonces ese estudio que se hizo en 2008, hizo James Hamilton, creo recordar que trabajaba en Microsoft, pero no me hagáis mucho caso en esto, lo que demostró es que se pueden conseguir mejoras de a lo mejor de un factor de 6 o un factor de 7. Es decir, si dejamos de tener las cosas en centros de datos de tamaño pequeño y los pasamos a tener en centro de datos de tamaño mucho más grande, podemos conseguir ahorros de un factor de 6 o de 7. ¿Vale? Esto es una brutalidad, ¿vale? ¿A qué nos lleva todo esto? Pues obviamente a que la gente tenga que empezar a pensar, oye, pues a lo mejor ese centro de datos que tenía en mi empresita, que me mantenía yo con mis ingenieros, pues a lo mejor no está siendo muy eficiente, ¿vale? Y a lo mejor lo que tengo que hacer es moverme a un centro de datos muy grande, probablemente que lo manejen otros para que contenga mi centro de datos más el centro de datos de otro, y que sea capaz de aprovecharse de esas ineficiencias, ¿vale? Y aquí es donde empieza a entrar todo este tema del cloud y por qué ahora empieza a ser cada vez más necesario el tema del cloud. Encima esto es una cosa que ya hemos vivido, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero a principios del siglo XIX, alrededor del principio del siglo XIX, finales del XVIII, las fábricas de cualquier cosa, no tenían la electricidad como hasta ahora, que venía Endesa y nos ponía o Iberdrola o cualquiera nos ponía el cable allí. Las empresas tenían sus propios generadores al lado de la fábrica. Es decir, una fábrica de producción industrial que necesitaba electricidad tenía su generador al lado, ¿vale? Que es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Que tenemos una empresa que se dedica a farmacia, por ejemplo, y tiene su cloud center al lado, ¿no? Lo tiene internamente. Eso es lo que... hemos empezado por el mismo sitio, ¿no? Y yo creo que a nadie se le ocurre ahora pensar que una fábrica tenga un generador de electricidad al lado, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque en un momento determinado la gente se dio cuenta que era mucho más eficiente producir la electricidad de forma centralizada y luego distribuirla, ¿vale? Y esto se parece mucho al tema de la computación, ¿no? Y se parece mucho por una serie de cosas. La tecnología, tanto la electricidad como la computación son lo que en economía se llaman tecnologías de propósito general, ¿vale? ¿Qué tecnología de propósito general? Son tecnologías que sirven para muchas cosas, ¿vale? Entonces, como sirven para muchas cosas, es posible hacerlas de forma unificada para un montón de gente y luego que se vayan utilizando para muchos propósitos, ¿vale? Y tiene una segunda particularidad, ¿no? Además de ser de uso general, que es que pueden ser distribuidas eficientemente, ¿vale? Entonces esto nos lleva a un modelo de, oye, si somos capaces de esto que sirve para muchas cosas, hacerlo de forma eficiente en un sitio, generarlo de forma eficiente en un sitio, y luego lo distribuimos a través de una red, oye, fantástico, ¿no? Podemos conseguir unas economías tremendas, ¿vale? Ya pasó con la electricidad, ¿vale? Yo creo que ya a nadie se le ocurre un siglo después tener una central ahí al lado, y esto es algo que va a empezar a pasar cada vez más dentro del mundo de la computación, ¿vale? Paradme cuando queráis, interrumpidme cuando queráis, yo me enrollo muchísimo, así que
cualquier duda, curiosidad, lo que sea, me decís, ¿vale? Y aquí llega el tema de la web 2.0, que creo que me di cuenta que os contarán esta tarde, me alegro, pero porque parece mentira, pero esto ha tenido gran influencia en lo que ha pasado recientemente, ¿vale? La web 2.0 creo que lo sabéis todos, es esta tendencia que ha ocurrido en Internet de que las personas participan, colaboran, son capaces de generar trabajo voluntariamente para los demás, aportan información, no sé, con servicios que yo creo que conocéis todos, como el YouTube, o un Flickr para distribuir fotos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pinta todo esto de la web 2.0? Porque es importante entender lo que ha pasado con la web 2.0 y el cloud, ¿vale? Fijaros la cantidad de empresas que surgieron. O sea, esto no es extensivo, pero alguien que se dedicó a hacer una recopilación de logos, pues vio que durante un periodo de tiempo relativamente próximo, pues surgieron una burrada de empresas, ¿vale? Estas empresas tenían una problemática común, ¿vale? Había muchos. Empezaban prácticamente sin dinero. Ese es el taller donde empezó Google, ¿vale? Creo que os imagináis el tamaño de Google, pues empezaron, es una foto real de los fundadores y dónde empezaron, ¿no? Un pequeño garajito, ¿vale? Empezaban prácticamente sin un duro, ¿vale? Y empezaban a desarrollar servicios a escala mundial. Esto es relevante, ¿vale? Porque hasta ahora, cuando uno hacía un servicio, pues lo hacía, pues, yo qué sé, para su localidad, ¿no? Entonces decía, oye, la capacidad de crecimiento que voy a tener, pues es relativamente limitada, porque, bueno, me extenderé poquito a poco, pero bueno, dentro de un ámbito limitado, con lo cual voy a crecer poco a poco. Pero gracias a Internet pasó que esta gente, de pronto ponía un servicio en Internet y podía llegar a cualquier lugar del mundo, con lo cual la capacidad de crecimiento, cosa que no había ocurrido hasta ese momento, de pronto crecía de forma brutal. Tenía unas necesidades de crecimiento, unos factores de crecimiento que no habían existido hasta ese momento, ¿vale? Con lo cual, lo que necesitaban era, de repente, pues si el servicio triunfaba, los pocos que triunfaban, porque aunque hemos visto muchos que han triunfado, fallaron muchísimo más que salieron, necesitaban en un momento determinado ser capaz de escalar de algo que se montaban en un garaje, que es una cosa, pues os podéis imaginar, para ir por casa casi, en algo que tuviera la escala mundial para funcionar y dar calidad a escala mundial, ¿vale? Y eso no existía en el mercado en este momento. Así que empezaron a desarrollarse una serie de nuevas tecnologías, ¿vale? Si me paso de técnico me avisáis, ¿vale? Pero empezaron a transformarse las tecnologías que se utilizaban, ¿no? Es decir, cuando en los centros de datos habían las típicas granjas de servidores, ¿no? Con servidores enterprise class, ¿no? Súper seguros, súper sólidos y tal, pues alguien empezó a decir, oye, pues ¿qué tal si me hago un enjambre de servidores, pero de tipo Blade? Es decir, cojo un montón de PCs ultra baratos, además que fallan como una escopeta de feria, los pongo ahí todos pegados uno al lado del otro, pongo una burrada de ellos, duplico, hago un montón de redundancia y voy a ver si con eso consigo una estructura que sea mucho más versátil, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que en determinadas condiciones funcionaba mejor. Es decir, valía la pena que te cascara alguno de ellos si lo eras capaz de cambiarlo rápidamente, siempre que tú tuvieras un sistema de redundancia suficientemente bueno para que, oye, si uno falla, pongo a funcionar otro, los datos están duplicados, si se pierden en un sitio, están en otro sitio, y tengo un sistema para replicar la información, ¿vale? Y esa tecnología que no existía, empieza a existir. Otra tecnología que surge, la de las bases de datos. Tradicionalmente, yo creo que si estáis en el mundo IT, todo el mundo estáis acostumbrados a tratar con bases de datos relacionales, ¿no? Los Oracle, los Informix, ese tipo de cosas, ¿vale? La tecnología habitualmente utilizada en bases de datos, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Que cuando estábamos hablando de escala mundial, las bases de datos relacionales no escalaban bien, ¿vale? Escalan muy bien en los problemas habituales, en los que se han tratado hasta ahora, pero no escalaban bien cuando estábamos hablando de esta brutalidad de datos que se tenía que manejar, ¿vale? Así que se empieza a manejar un movimiento que se llama el NoSQL. SQL es el lenguaje de consulta de las bases de datos relacionales, y empieza ese movimiento NoSQL de decir, oye, mira, vamos a intentar hacer las bases de datos de otra manera, pensando sobre todo como punto de partida en la escalabilidad, en que vamos a tener que tener datos replicados, información distribuida, y necesitamos un sistema de bases de datos que gestione todo eso. Es un nuevo entorno, necesitamos un sistema de datos que lo gestione. En el momento actual esto está dominado por pequeñas comunidades open source, ¿vale? Como os quiero contar ahora, que crean productos, no están dominados de momento por empresas comerciales, pero desde luego es otra forma completamente diferente de entender lo que es una base de datos, ¿no? Y por supuesto, en la gran transición del software propietario al software open source, ¿vale? Esto también tiene un sentido puramente económico, es decir, tiene otras connotaciones, pero
me quiero referir a las económicas. Pensad que el software open source, al final, es más barato que el propietario. Es decir, si tú eres capaz de conseguir que un montón de gente, de forma voluntaria, genere un software y eso lo puedes utilizar en muchos sitios, al final lo que te estás haciendo es abaratar. Y esto, como os decía, va de abaratar al máximo, ¿no? Estamos hablando de optimizar el coste, de generar capacidad de computación al mínimo coste posible, ¿no? Cualquier factor ahí que nos baje un pelín de coste, pues nos viene fenomenal. Así que el open source, pues era un factor que nos venía fenomenal, ¿vale? Se desarrollaron un montón de tecnologías y ocurrían cosas que tampoco ocurrían antes. Antes, por ejemplo, cuando queríamos decir, oye, tenemos un ordenador que tiene, pues, que tenemos que agrupar cosas, queremos virtualizar cosas en un ordenador. Entonces uno decía, oye, lo que quiero es que la capacidad del ordenador esté equilibrada, ¿no? Que esté más o menos utilizada de la misma manera a lo largo del día, ¿no? Entonces uno hacía cosas como decir, oye, pues mira, esta aplicación pues se usa a las 12 de la mañana, en cambio esta, que es la de las nóminas, se puede dejar por las noches. Entonces ibas compensando unas con otras, ¿vale? Bueno, pues ahora ocurre un fenómeno completamente diferente. Eso que tenías que hacer tú intraaplicaciones, es decir, tener que meter varias aplicaciones para intentar balancear la carga, en el momento que tenemos escala mundial, no tenemos necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la demanda ya se va homogeneizando simplemente porque la demanda es mundial. Es decir, la demanda de Asia tendrá un pico a una determinada hora, la determinada de Europa tendrá un pico a determinada hora y la demanda de América tendrá un pico a determinada hora. De forma que un servicio cloud típico como Salesforce, ¿vale?, con una única aplicación puede tener una demanda bastante estabilizada a lo largo del día, simplemente porque sus clientes están en distintos lugares del mundo, que es un factor que no ocurría hasta ese momento, ¿vale? Ya se podía estabilizar la demanda, se podía maximizar el uso de los sistemas de computación con parámetros diferentes a los que estaban ocurriendo hasta ese momento, ¿no?, que teníamos aplicaciones públicas. Y llegado al límite, pues pueden ocurrir cosas como la que pasó con el correo, ¿no? El correo electrónico. Esta es la historia que cuenta Chris Anderson de Yahoo. Yahoo en 2002 lanza un servicio de correo web, costaba $29,99, no sé si anuales por año, sí, anuales, y te daba 25 megas de almacenamiento, ¿vale? Gracias a que se van creando todas estas infraestructuras por detrás, el coste va decreciendo. Llega un momento en 2004 en que Google empieza a ofrecer un montón de almacenamiento, en concreto 1 gigabyte y creciendo, porque sigue creciendo, gratis. Y un poco más tarde, Yahoo en 2007 es capaz de anunciar un servicio de correo electrónico gratis con capacidad y el almacenamiento ilimitada. Evidentemente le cuesta, ¿vale? Es impensable que esto, o sea, el coste puede tender a cero, pero desde luego le cuesta un dinero. Lo que sí que ocurre es que le cuesta lo suficientemente poco como para que le compense dar este servicio y patrocinarlo simplemente con publicidad, cosa que no se podría hacer antes. Quiero poner esto simplemente como punto de referencia de que los costes se pueden llegar a abaratar de forma brutal si empezamos a utilizar cosas como lo que son cloud, ¿vale? Estamos hablando de servicios muy masivos, ¿eh? Pero bueno, por aquí se empieza, ¿vale? Entonces, ¿qué es el cloud? ¿Vale? Porque estaba contando una serie de cosas, os podéis empezar a pensar por dónde voy, pero el primer problema que yo creo que tiene todo el mundo cuando empieza a hablar de cloud es que pues empieza a mirar por ahí y empieza a ver definiciones, y empieza a ver cada uno definiciones muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, no sé, tampoco creo que ni sea mejor ni peor ninguna de ellas, ¿vale? Pero se hablan de muchísimas cosas, ¿no? Por muchos motivos, pues porque hay gente que quiere proteger su negocio, entonces hace una definición de cloud parecida a la que tiene, a la que necesita. Hay gente que, bueno, pues son analistas y les gusta poner una visión de futuro. Hay gente que son tecnólogos y le dan más importancia a la parte tecnológica. Yo no sé por qué, pero nosotros nos hemos inventado una, que es la que pongamos aquí, ¿vale? Y que tiene un par de características significativas que son las que creo que le dan el servicio ese valor de cloud, ¿no? Pero por favor, entendedme lo que he dicho al principio. Estamos hablando de una cosa que está evolucionando, es decir, ya voy a llamar cloud a algo porque tengo que llamar cloud a algo, ¿no? Pero entendedme que esto es una tecnología que está evolucionando y que no es que las cosas son cloud o no son cloud. O sea, podemos decir respecto a esta definición estricta lo que es y lo que no es, pero yo creo que lo que es importante es que entendáis de que, oye, pues a lo mejor no es cloud, pero tiene características de que me sirven en un momento determinado para las funciones que yo necesito, ¿vale? Pero vamos a poner una definición de cloud. Primero, vamos a decir que se refiere a infraestructuras TIC, hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y vamos a decir que tiene dos características. Una, que se parece a lo que es una utility, y entendí utility en el sentido inglés de la luz, la electricidad, el gas, este tipo de cosas.
Y segunda, que se utilicen modelos de lo que se llama X as a Service, ¿vale? Y ahora os explico cada una de las dos cosas. Entonces, desde nuestro punto de vista, cuando se cumplen las condiciones es que lo que en puridad podemos llamarle cloud. Dejadme que os explique cada una de ellas por separado. ¿Qué entendemos que algo tiene características de utility? Pues que es fácil de usar. Igual que nosotros abrimos el grifo y sale el agua, pues que nos gustaría que el cloud, la computación cloud, fuera igual de sencillo. La tenemos ahí y la utilizamos, muy sencillota. Tiene que estar omnipresente, igual que tenemos la luz, la electricidad en casi cualquier sitio, mundo civilizado. Ya sabemos que hay zonas que por desgracia no están así de bien dotadas, ¿no? No es compleja, la complejidad está oculta, está ahí apartada. Es decir, evidentemente generar electricidad es complejo, ¿no? Pero nosotros pues simplemente nos llega el enchufe, enchufamos y ya está, ¿no? Es una cosa muy sencilla, ¿vale? Esto es muy importante, queremos que sea escalable bajo demanda, ¿vale? Si nosotros necesitamos más agua, hay más agua. Si nosotros queremos más electricidad, hay más electricidad. Simplemente basta con contratar más electricidad, pero tenemos más electricidad, ¿eh? Si queremos poca, tenemos poca. Si queremos mucha, tenemos mucha. Esto es súper importante, ¿vale? Pagamos por el uso, ¿vale? Y además nos gustaría que fuera barato, ¿no? Nos gustaría que la electricidad fuera barata. Y ya veis cuando sube las tarifas de electricidad lo que pasa en este país. Si subían las tarifas de agua lo mismo. Y cualquier tarifa que suba, pues nos molesta que suba porque es una cosa básica, la consideramos básica. Acordaos lo que decía, es una cosa, es lo que en la economía se llama tecnología de propósito general, ¿no? La queremos para muchas cosas, queremos que sea barata, ¿vale? Que sea confiable, o sea, tan confiable como que el día, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, he estado sin agua un día y es terrorífico, es para morirte, parece mentira, pero cuando llega a esa situación es lamentable. Pues queremos una tecnología que llegue a ese nivel de reliability, ¿no? Que sea seguro. No nos interesa que, pues, al fin y al cabo vamos a meter datos que se pierdan, que se nos desaparezcan, que no podamos confiar en ello. O sea, esta es la primera característica. Queremos que sean de este tipo. Queremos que sea computación hasta tal nivel como que llegue a esto, ¿vale? Y si os fijáis, mucho de lo que hay IT en este momento, pues no alcanza esto, no es así. No es escalable, porque a lo mejor lo tienes que meter en una máquina y luego si quieres pasar a una segunda máquina, pues no puedes hacerlo. Por ejemplo, no es barato, porque tienes que tener una solución in-house que es muy cara, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, queremos aspirar a tener una cosa como esta, ¿vale? Y luego nos interesa, y este es el vocabulario básico, yo creo que si os aprendéis bien esta transparencia tenéis el vocabulario básico que se utiliza con el cloud. Nos interesa que tengan modelos, lo que se llama X as a Service, ¿no? Sería o bien un Infrastructure as a Service, o un Platform as a Service, o un Software as a Service, ¿vale? Voy a intentar explicaros esto. Esta es la nomenclatura básica que se suele utilizar para caracterizar un poco los servicios cloud, ¿no? Y además lo vais a entender porque esto es muy sencillote, o sea, es decir, empezamos por abajo, cuando estamos hablando de los IaaS, que es servicio, de infraestructura como servicio, lo que estamos vendiendo es infraestructura como servicio. ¿Qué es infraestructura? Pues un disco duro, ¿no? ¿Qué no es cloud en infraestructura? Irte al Media Market, comprar un disco y llevártelo a tu casa. No te has comprado un servicio, te has comprado un disco, ¿vale? Un disco. Lo tienes ahí, lo pagaste una vez y ya está, ¿vale? Si en vez de comprarte el disco y llevártelo a tu casa, tú lo que haces es que cada vez que necesitas almacenar cosas en algún sitio, pagas por ese almacenamiento, estás pagando por un servicio, por almacenamiento como servicio, ¿vale? Tan sencillo como eso, ¿vale? Pues todos los servicios relacionados o parecidos a eso son los que se llaman Infrastructure as a Service, ¿vale? Bastante sencillote, ¿vale? Lo siguiente que podemos querer hacer es comprarnos un ordenador, ¿no? Vas al Media Market nuevamente, coges, te lo compras por internet, te llegan a tu casa y tú tienes un ordenador, te lo has comprado, ya está, has pagado una vez y se acabó. Pero ¿qué tal si tú haces uso de las capacidades de computación cuando las necesitas y pagas cada vez que lo utilizas? En ese caso estamos hablando de un modelo de plataforma como servicio, ¿vale? Una plataforma donde puedes desarrollar, donde puedes meter tus aplicaciones y donde puedes ejecutarlas, ¿vale? Con lo cual tenemos segunda parte, plataforma como servicio. Y la tercera cosa que podemos hacer es que ya una vez tenemos esas cosas, podemos decir, oye, pues me voy a comprar un software para hacer algo. Los que se compran el Office, que yo creo que debe haber pocos, porque lo de piratear a todo el mundo, pues los que se lo compran dicen, oye, me compro el software y lo utilizo, ¿vale? Lo compro una vez, lo he pagado para siempre y lo utilizo, ¿vale? Pero ¿qué hay si ese software simplemente pagas por su utilización, ¿vale? Caso típico, pues tú tienes un software de CRM para tu empresa y en un momento determinado, en vez de comprártelo y utilizarlo cuando quieras, pues simplemente pagas cuando lo utilizas, ¿vale? Es un modelo distinto, ¿vale? Con lo cual, el cloud son estas infraestructuras que nos van a permitir dar estos modelos, ¿vale? Tan sencillos y tan diferentes, ¿no? Luego cada uno de ellos pues suele tener su cliente, porque
la parte de abajo, lo de infraestructura como servicio, pues probablemente uno, si piensa quién puede querer comprarlo, pues lo puede querer comprar cualquiera, ¿vale? Yo mismo puedo querer comprar disco duro en red, pues porque me interesa tener las cosas en red, en algún servidor por ahí en cualquier lugar del mundo y acceder a esos datos en cualquier momento. Pero puede ser una empresa, por ejemplo, el New York Times, por ejemplo, cuando almacena sus datos, los almacena en una cloud. ¿Para qué? Pues para que esté en un lugar accesible para todo el mundo y que en cualquier momento cualquier persona los pueda localizar. Es decir, casi cualquiera puede querer comprar o adquirir un servicio de estos de infraestructura como servicio, ¿vale? Las plataformas. Bueno, esto es un poquitín más difícil que lo quiera la gente, ¿vale? Esto es más bien para el desarrollador, ¿vale? El desarrollador o la empresa que quiere meter un desarrollo y que necesite un sitio donde eso se ejecute, donde se genere, donde se ejecute el código y donde salga la chicha de la informática, ¿no? ¿Por qué es más raro? Porque generalmente el cliente final, el que quiere utilizar el servicio, directamente salta al modelo de arriba. Es decir, el cliente final, el que al final quiere utilizar tal servicio o tal software, pues al final directamente contrata el de arriba, no contrata la capa intermedio para desarrollársela, ¿vale? No le hace falta, ¿vale? Pero sí que se puede ser, por ejemplo, pues la típica empresa que en un momento determinado quiere desarrollar un servicio en Internet y necesita un lugar donde se ejecute esa aplicación. Pues perfectamente podría contratar un servicio del PAS, un Platform como servicio, ¿vale? Y por supuesto, cualquiera también podría ser un usuario de las aplicaciones de software as a service. Podría ser un usuario como yo, que en un momento determinado pues me apetece utilizar una informática online, o puede ser una empresa que quiere que su sistema de CRM, de RP o de lo que sea se lo den una empresa online, o puede ser casi cualquier cliente, una administración, básicamente cualquier cosa. De forma que nosotros definimos cloud cuando ocurre que las características sean tipo una utility, recuerdo, fácil, escalable, disponible ubicuamente, seguro, barato, ¿vale? Y cuando al final hay un modelo como estos de como servicio por detrás, ¿vale? Luego hay gente, por ejemplo, que dice, oye, pues la mejor forma a lo mejor que lo entiendes es si piensas en términos de SPs, ¿no? Es decir, muchas veces las empresas tienen sus ordenadores en modalidad de hosting, de housing, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo entiendes muy bien si tú piensas que la siguiente evolución de eso que me están dando es el cloud, ¿no? Es decir, ya no tengo un ordenador alojado en un sitio, sino que tengo mi ordenador alojado en una nube, ¿no? Entonces, si lo piensas de esa manera, dices, ah, pues mira, perfecto. O sea, yo tengo mi ordenador ahí, mentalmente tengo que pasar hacia evolución porque me va a permitir ahorro de costes, ¿no? Una forma muy, muy sencilla, así es como lo cuenta Forrester, ¿vale? Hay gente que dice, no, es que estamos hablando de un nuevo modelo de computación, ¿no? Y empieza a decir, oye, pues mira, si hablamos de una computación centralizada que podía empezar en los años 60 y que sigue hasta ahora, porque los ordenadores de los años 60, no os olvidéis, todavía existen. Hay muy pocos, pero sigue existiendo ese tipo de computación centralizada, ¿no? Estaba basada en mainframes, donde pues al final había una unidad de T en la empresa que es la que gestionaba todo esto, ¿no? Y en aquel momento, pues las aplicaciones que utilizaban, pues eran muy diferentes de las de ahora, ¿no? Se utilizaban aplicaciones de back office, fundamentalmente para transacciones. Muchos bancos todavía tienen sistemas de este tipo, ¿no? Porque son muy seguros, muy sólidos, llevan mucho tiempo funcionando, no fallan, ese tipo de cosas, ¿vale? Y siguen hasta ahora, ¿no? Luego estamos... Uy, el segundo pone computación centralizada, debería poner distribuida. Estamos hablando de toda esta revolución hacia un modelo cliente-servidor, ¿vale? Yo creo que también los que estáis en centro de datos os lo habéis chupado, ¿no? Es decir, esto de que al final tienes unos sitios que se llaman servidores que tienen las aplicaciones y unos terminales que utilizas para acceder a ellas, ¿no? Ese modelo cliente-servidor que yo creo que ha dominado la industria de IT durante bastantes años, ¿no? Se había optimizado para costes, estaba muy centrada en el PC, ¿no? Predominaban esos sistemas como el Unix, el Linux, ¿no? Para hacerlos. Y luego pasaríamos a una nueva modelo de computación que sería la actual, ¿no? Optimizada para escala, bueno, gestionada por una unidad central, comprando cosas híbridas, va a ser un poquitín más complicada. Pero en cualquier caso, lo que quiero haceros ver es que esto es una evolución. La computación centralizada va a seguir existiendo, irá disminuyendo poco a poco, pero no creo que vaya a desaparecer. La computación modelo cliente-servidor va a seguir existiendo, tardará un tiempo en desaparecer, y la cloud irá introduciéndose poco a poco. A mí no se me ocurre pensar que de pronto las empresas van a tirar todos sus sistemas informáticos y lo van a pasar a un modelo cloud. Vamos, ni se me parece ni lógico ni creo que lo haga absolutamente nadie.
Lo que sí que creo más bien es que igual que ha ocurrido una transición y que poco a poco los sistemas que antes eran centralizados han evolucionado hacia otro tipo de modelos, pues lo mismo pasará con el cloud. Poco a poco las soluciones más eficaces se irán pasando a modo cloud, ¿vale? Lo que os decía al principio, esto es una evolución, insisto una vez más. Esto es la típica búsqueda que uno se hace en Google Trends, ¿vale? Y dice, oye, voy a buscar unos términos y a ver cuántas veces se referencian, ¿vale? Fijaros que la flechita azul, que es la que corresponde a cloud, pues dice que prácticamente empezamos a hablar a tener referencias públicas alrededor de 2007, ¿vale? Que otros términos como virtualización se lleva hablando un poquitín antes, desde 2004, y que otras cosas como utility computing, que prácticamente es un antecesor de buena parte de estas tecnologías, pues cada vez se utilizan menos, ¿vale? En el fondo, cloud es una forma de llamar una serie de cosas que estaban pasando hasta ahora, y lo que está ocurriendo es que está habiendo un reemplazo de términos, ¿no? Buena parte de cosas que se hablaban antes hablaba la gente de Grid, antes hablaba la gente de utility computing, software como servicio también es bastante viejo, pero ahora, pues toca hablar de cloud, simplemente, ¿vale? Se sustituyen unos parámetros por otros, esto también hay que ser capaz de entenderlo, ¿vale? Si somos un poco estrictos respecto a esta definición, ¿qué es lo que sí que podríamos llamar cloud y qué es lo que no podríamos llamar cloud, ¿vale? Esto ya es ponerse pijotero, la verdad es que, bueno, por ponerse pijotero, ya que hemos puesto una definición, vamos a intentar ser un poco estrictos respecto a ellas y vamos a intentar ver qué cosas pueden ser cloud y qué no, y sobre todo que entendáis por qué me parece interesante que unas cosas llamarles cloud y otras no, ¿vale? Por ejemplo, cuando una cloud no es pública, pues podemos decir que es una cloud, ¿vale? Es decir, no necesariamente los servicios cloud tienen que estar en internet disponibles para todo el mundo y ampliamente abiertos, ¿vale? Y no tienen que ser de propósito general. Puede haber una cloud que cumpla las características de cloud, es decir, que sea eficiente en costes, que tenga características de utility y que pueda estar diseñada específicamente para una cosa particular, ¿vale? Y puede ser no pública incluso, no pasa nada por eso, ¿vale? Lo que importa es esas características de escalabilidad, de factor, de usabilidad, de precio, utility, todo esto que estaba contando, ¿vale? Puede que haya incluso que no haya una relación con el host de aplicación. Estamos hablando de servicios como clouds multimedia, por ejemplo, P2P, que hay por ahí distribuidas. Pues oye, a lo mejor tampoco hay una relación directa con que esto se aloja en un sitio, o hay un data center súper gordo. Pues bueno, puede haber una cloud ahí y que sea suficientemente eficiente, ¿vale? O puede haber clouds en centros de datos pequeños. No conseguiremos las mismas eficacias, ¿vale? Pero puede tener esas características de escalabilidad, ¿vale? Podemos tener un centro de datos pequeño, incluso una red de centros de datos pequeños muy bien distribuidos, en los que esa característica de escalabilidad se consigue, porque en el fondo somos capaces de comunicar rápidamente la información. Lo que sí que está claro es que lo que no creo que se pueda considerar cloud es algo que sea un software como servicio puro y duro. Es decir, nosotros podemos poner un ordenador, solo un ordenador, lanzar un servicio de internet, y eso no necesariamente tiene que ser cloud, porque lo que nos importa, insisto una vez más, es que ese ordenador sea capaz de escalar, que si en un momento determinado la aplicación multiplica por 100 su demanda de tráfico, pues sea capaz de escalar a esa demanda de tráfico. Y simplemente por tener algo en internet y un modelo de cobro, sobre servicio, no tiene por qué ser una cloud. Es importante, insisto una vez más, el tema de ser capaz de ser eficientes, de ser baratos, de que nos cueste poco, de ser capaz de aprovechar las ventajas de escala. Eso me parece absolutamente clave. Tampoco es igual cloud a virtualización. Os decía al principio, el primer paso que se ha hecho para consolidar estas ahorros de costes es consolidar ordenadores utilizando técnicas de virtualización, ¿vale? Sería cloud cuando somos capaces de hacer eso de forma fácil, cuando somos capaces de esa virtualización ser capaz de manejarla con flexibilidad, ¿vale? No se trata de tengo 3 aplicaciones, las meto en una máquina y se acabó, porque eso tiene muy poca escalabilidad, las hemos metido una vez y ahí se queda. Si una de esas aplicaciones, por ejemplo, dispara su demanda por 10, pues tienes que volver a sacar las cosas manualmente, llevarlas a otra máquina, eso no escala bien, no es fácilmente manejable, ¿vale? O sea, virtualización es una herramienta, pero tiene que ser complementada con alguna cosa más para que podamos tener ese valor, esa capacidad cloud en su plena potencia, ¿vale? Incluso hay gente, y esto es de Forrester de este mismo mes, que está hablando de que, oye, es que incluso debemos estar empezando a caminar hacia una segunda ola de cloud, ¿no? Una segunda ola de cloud donde, a mí esta me gusta mucho porque pone Telefónica, ¿no? Pero, y me encanta que Forrester piense en Telefónica cuando está pensando en esta idea, ¿no? Estamos hablando de que las cloud, la capacidad de computación,
si las integramos con servicios de comunicación y damos un servicio global, podemos dar un valor diferencial que no dábamos antes, y luego veréis el por qué hablo de esto. La cloud está en un sitio, la información está en un sitio, pero la capacidad de computación tiene que trasladarse de un sitio para otro. Si somos capaces de crear servicios que unen conjuntamente ambas cosas, es decir, tanto la capacidad de computación como la distribución de esa información a lo largo de un canal, pues podemos llegar a una serie de servicios que no existen ahora, que probablemente puedan existir en el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como veréis más adelante, una de las principales preocupaciones que tienen las empresas cuando lanzan servicios al cloud es el tema de la privacidad, ¿vale? Es decir, oye, si mi información está en un sitio en internet y de camino en medio, pues, oye, ¿qué pasa por ahí, no? Me gustaría tener eso controlado, ¿no? Entonces, en la medida que empiezan a surgir esos servicios conjuntos, pues es lo que Forrester llama esa segunda ola de cloud que podría llegar, ¿vale? ¿Cómo creo yo que puede ser la adopción? Porque, como os decía antes, yo no creo que las empresas de pronto se lancen a lo bruto a decir, oye, esto es fantástico, me lo llevo todo aquí para allá. Es decir, al fin y al cabo yo he hecho mis inversiones, hay cosas que tengo amortizadas y, oye, pues no quiero hacer una transición brutal hacia algo que, en el fin y al cabo, pues en muchos casos es eficiente, pero en otras cosas, por una serie de pasado histórico, pues no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo esta adopción, ¿no? Lo que veo claro es que para las pequeñas, medianas empresas, yo creo que el camino está clarísimo, ¿vale? O sea, yo creo que cuanto antes se muevan, las economías de escala son claras, ¿no? Es decir, una pequeña, mediana empresa es difícil que se pueda tener... Es difícil que tenga la capacidad para mantener un centro de datos con una suficiente escala como para ser eficiente, ¿vale? Con lo cual, cuanto antes se mueva, probablemente los costes le van a salir cuanto antes. Y las grandes empresas, pues tendrán que tener una serie de criterios, pero como decía al principio y como mostraba aquí en los datos de Hamilton, pues las ventajas todavía son grandes, es decir, podemos hablar de factores de 6 o 7, y, pues oye, deberían estar pensándoselo en tener una estrategia clara de migración hacia cloud. ¿Y atendiendo a qué criterios? Pues coste, ¿vale? Y carga de trabajo. Carga de trabajo ya la veréis en detalle de por qué, ¿vale? Lo lógico es que en esta gran empresa coexistan en un cierto tiempo, durante un cierto tiempo, tres modelos, ¿no? Es decir, las soluciones TI tradicionales, las cloud privadas que se pueden montar dentro de la empresa y las cloud públicas, entendido como que no están dentro de la empresa, sino que te proporciona un proveedor, ¿vale? ¿Qué creo yo que debería quedarse? Pues probablemente la empresa se quede con servicios paquetizados, ¿no? Yo creo que hay servicios que ya están muy bien integrados, que están muy paquetizados, que están muy integrados en la marcha de la empresa y que va a ser difícil que se muevan, ¿no? Simplemente porque son soluciones que ya están muy estandarizadas, que ya están muy trabajadas y que se venden de esa manera. Entonces, mientras esta gente que vende esos productos paquetizados no muevan una infraestructura tal a cloud, pues no va a ser lógico que se queden, que salgan de ahí, ¿no? Aplicaciones críticas para el negocio, ¿no? Por ejemplo, en un banco, el típico sistema de registro de transacciones en las cuentas corrientes, pues es un sistema súper crítico, ¿no? Está muy bien optimizado. Hay algunos que utilizan incluso mainframes, ¿vale? O sea, si están utilizando mainframes, vamos, ni me imagino que tienen los mainframes y que se vengan a un cloud, vamos, no quiero ni pensarlo, eso me parece una absoluta locura. Todo ese tipo de aplicaciones que ya están muy trabajadas, que están muy operativas y que necesitan una fiabilidad muy grande, no van a querer las empresas sacarlas de algo que funciona, que está establecido y que no les da problemas, ¿vale? Porque en el fondo tienen miedo a que su sistema, a su negocio tradicional deje de funcionar. Eso va a haber una resistencia muy grande, ¿vale? En cambio, sí que vamos a ver soluciones que van a empezar a estar basadas en plataformas cloud, ¿vale? Unas serán sobre cloud propias o sobre cloud públicas, ¿no? Soluciones, las típicas soluciones TI que se compran bajo modalidad de software as a service, igual que tú tienes un CRM online, pues obviamente si está online, pues lo comprarás así, se ejecutará en la cloud del proveedor, o aplicaciones que necesitan una alta escalabilidad, ¿vale? Que como os decía al principio, no son capaces de ser manejadas dentro de los sistemas tradicionales, con bases de datos, por ejemplo, relacionales, ¿vale? En aquellas aplicaciones que vayan a ser muy sensibles al precio, ¿vale? Aquella cosa que, oye, dice, yo quiero hacer esto, pero es que no me quiero gastar dinero, quiero hacerlo de la forma más eficiente. Eso evidentemente se va a ir al cloud cuanto antes, ¿vale? O aquellas aplicaciones con una demanda irregular. Oye, es que no quiero tener un servidor dedicado para hacer esto porque en el fondo si es que lo voy a utilizar 4 veces, ¿no? Pues mejor lo mando a la cloud, ¿no?
La diferencia está en qué voy a meter en cloud pública y en cloud privada, ¿no? Os pongo 3 ejemplos, ¿vale? Un poco más tecnológicos, pero de 3 cosas que podrías meter en cada uno de ellos, ¿vale? En cloud públicas, pues una empresa podría querer sus aplicaciones web, ¿vale? ¿Por qué? Porque son aplicaciones que tienen que escalar potencialmente mucho, puesto porque tienen una media muy grande, que ya se han desarrollado originalmente en entornos cloud, con lo cual va a ser muy fácil desarrollarlo sobre ese entorno y que se beneficien muy bien de esas estructuras y de esa paralelización que permiten las estructuras cloud. En una cloud privada, alguien podría querer tener pues, una solución de data mining, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque son soluciones que tienen que manejar una brutalidad de datos, ¿vale? Es decir, necesito escala, necesito computación eficiente, ¿vale? No me valen las soluciones tradicionales. Pero es que tiene un componente, que es que, oye, no me gustaría que los datos salieran de mi empresa, porque en el fondo, pues cuando hago data mining de información de cliente, pues es que me gustaría que no saliera, ¿no? Ya sé que no va a pasar nada, pero la gente tiene unas reticencias muy, muy grandes, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista económico, pues a lo mejor podría decir, oye, es que a lo mejor, oye, me ahorraría un poco, pero mira, de verdad, o sea, me ahorro suficiente con pasarle una estructura cloud, pero desde luego no quiero sacar fuera, no vaya a ser que. Yo creo que no tiene por qué pasar, pero entiendo que las empresas pueden tener esa reticencia y para determinadas aplicaciones como estas, donde la confidencialidad de la información es muy importante, pues se queden locales, ¿vale? Por supuesto, las bases de datos relacionales, los sistemas que están basados en bases de datos relacionales, no tiene mucho sentido que la gente los escale a una arquitectura cloud, ¿no? O sea, porque estemos hablando de virtualización completa, ¿no? Pero lo que es transformación de un sistema basado en base relacional a un sistema basado en datos no SQL, pues no tiene mucho sentido cuando ya están funcionando bien, cuando ya se han conseguido arquitecturas de base de datos muy eficientes relacionales, pues probablemente no tenga mucho sentido, ¿vale? Lo que sí que ocurrirá es que probablemente pues haya lo que se llaman las interclouds, ¿no? Es decir, esos servicios de interconexión de redes privadas públicas y que hagan que al final pues la cloud sea pues el conjunto de todo, ¿no? Es decir, la cloud privada más la pública, toda funcionando de forma homogénea, y esos servicios que de momento no lo hay porque ni siquiera hay clouds privadas, pues puedan incluso aparecer un poco más adelante, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta para que esto suceda? Estos son los que creo yo y luego os enseño una encuesta de lo que piensan los gestores de IT, ¿vale? Para mí es clave la estandarización, ¿vale? En este momento las clouds no son estándar y es lógico, ¿vale? O sea, si uno entiende de teoría de innovación, las primeras fases del desarrollo de una tecnología se hacen muchísimo mejor si las hace uno, si las hace de forma propietaria, porque es capaz de coger todos los elementos que hacen falta para movilizar esa solución, ¿vale? Luego es lógico que las primeras etapas sean propietarias, privadas, no estandarizadas, ¿vale? Y esas son las etapas que hemos vivido hasta ahora. ¿Qué pasa con la no estandarización? Yo creo que el que ha tenido que tratar con gestores IT, pues lo entiende. Oye, es que mira, me até a este proveedor desde el principio y, joder, ahora no me puedo salir de aquí, ¿no? Pues, ese tipo de cosas, pues provocan bastante temor, ¿no? Luego, deberemos empezar a vivir una época de estandarización, ¿no? De que esas cloud cada vez sean más estándar, más parecidas unas a otras, y que uno pueda en un momento determinado contratar el servicio de cloud en un sitio y en un momento determinado llevarse sus activos de cloud a otro sitio porque puedan ser. Puede ser pues, más barato o más competitivos o lo que sea, ¿vale? Es un reto bastante importante, ¿vale? El tema de la seguridad, ¿vale? Yo creo que el tema de seguridad, yo creo que el gran paso que se va a dar es cuando seamos capaces de integrar soluciones que aporten, y hay primeros ejemplos, paquetes que nos aporten seguridad, no tanto de la información del centro de datos, que yo creo que eso asume todo el mundo que están ahí disponibles, sino que se aúne la solución de integridad de datos en el centro de datos más integridad de las comunicaciones, de forma que uno pueda estar seguro que todos aquellos lugares donde por los que pasa la información de uno están perfectamente protegidos, ¿vale? Y es un reto que no está completamente resuelto y yo creo que nos llevará ya a lo que decía Forrester, esa segunda fase de desarrollo de clouds, ¿vale? Y el tema de la gestión, ¿vale? El tema de la gestión porque tampoco está resuelto el tema de ser capaces de gestionar de forma eficiente esos recursos, ¿vale? Se están dando pasos, pero al final es que estamos hablando de manejo de complejidad, un montón de aplicaciones que están distribuidas en muchos sitios, que tú te gustaría mover de un sitio para otro si eres gestor, o que tú eres capaz de incluso, oye, ir de un proveedor a otro, ese tipo de cosas, o esta que la tengo en una cloud pública en un determinado momento me la paso a una cloud privada.
porque me interesa. Eso no existe en ese momento y que probablemente sea un reto que haya que resolver en los próximos años. Esta es mi opinión. Si le preguntamos a los gestores, pues dicen cosas parecidas, ¿vale? El 53% habla de la seguridad, ¿vale? Y yo lo entiendo, ¿vale? Porque en el fondo son muy celosos de que esas cosas, las aplicaciones de tecnología de información funcionen bien, funcionen seguro, no se pierda nada, no se pierde información, funcione de forma fiable, ese tipo de cosas. Fijaos que el 53% habla de eso, ¿vale? Se habla de performance, es decir, de prestaciones, se habla de control, tener control sobre lo que está pasando. Esto es lógico, porque el típico gestor suele querer tener control, es decir, le asusta, comillas, eso de que las cosas se vayan para allá afuera, ¿no? Es decir, de alguna forma le asusta perder control sobre lo que tiene, ¿no? Y que, pues las cosas se le vayan de sus manos, ¿no? El vendor lock-in es lo que os decía ahora, es decir, el no ser capaz de tener un proveedor hoy mañana otro y que pueda mover las cosas de un sitio para otro y que me tenga que ligar a un proveedor con los precios que me pueda imponer, ¿vale? El soporte que me darán, ¿vale? Puesto que no lo conozco, yo creo que es más un tema de, oye, es que estoy habituado al soporte que me dan los operadores, los fabricantes TI tradicionales y cuando me vaya a cloud no sé qué soporte me van a dar, ¿no? Y otras cosas de menor importancia. Como ves, un poco va en línea con nuestras predicciones, ¿vale? Estoy acabando. Para mí, esto, como decía Nicolas Carr, no sé si le conocéis, Nicolas Carr es aquel que dijo hace unos años que no importaba el TI, porque dejaba de tener importancia, porque como todo el mundo tenía TI, dejaba de ser un factor diferencial en la empresa. Y me gusta esto que dice, ¿no? Me gusta que cuando habla del CIO, del Chief Information Officer, es decir, el encargado de manejar la informática en una empresa, cuando dice que su objetivo final debería ser convertirse en obsoleto, es decir, debería ser algo que es que ni siquiera la empresa se preocupa por él, ¿vale? No debería ser necesario, debería ser, como os decía al principio, como una utility, ¿no? Debería ser algo que, bueno, está ahí, o sea, sí se contrata y ya está, y funciona. No tengo ni que preocuparme porque funciona, ni por hacer contratos de SLA, ni por conseguir que aquello, pues, manejar proveedores, costes, ¿no? Eso debe ser algo sencillo, barato, me elijo un proveedor y ya está, ¿vale? Por supuesto, al final esto es machacarte, ¿no? Pero entonces es difícil, ¿no? Y a lo mejor esto pasa porque tenemos que vencer cosas como lo que se llama el síndrome del terminal cercano, ¿no? Es decir, hay muchos gestores de TI que lo que quieren es que su máquina esté aquí, ¿no? Es decir, es que si no veo el terminal es que no me creo que mis cosas están aquí, ¿no? No me creo que de verdad que está funcionando todo porque es que no lo estoy viendo, ¿no? Yo creo que es una barrera cultural que hay que vencer y que sería deseable, ¿no? Yo creo que hay factores económicos suficientemente importantes. Yo creo que hay experiencias de otras industrias que no tienen por qué ser replicables, ya lo sé, pero yo creo que hay una buena base de partida para que este tipo de cosas se produzcan. No hoy, no mañana, pero progresivamente poco dentro de los próximos años. Y eso es todo. ¿Preguntas?